bendiga a todos mis santos hermanos. Hoy continuamos con el estudio bíblico sobre la carta del apóstol San Pablo a los romanos. La semana pasada estuvimos dando la introducción y las salutaciones que San Pablo dio a los hermanos de Roma. Ya nosotros en este día vamos a continuar estudiando el capítulo 1 desde el versículo 8 en adelante, y nosotros vamos hoy a quedarnos en el versículo 17, es decir, Romanos 1, 8 al 17. Y vamos a leer la santa palabra del Señor de una vez para continuar con nuestro estudio de la palabra del Señor. Y leemos en el nombre de Jesucristo. Primeramente, doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respeto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirve mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así es, hermano. Mas el justo por la fe vivirá. ¡Qué bendición! Hoy nosotros vamos a hablar de ese gran deseo que tenía Pablo por visitar esa ciudad de Roma, no tanto por la ciudad en sí, sino por la iglesia, por los hermanos que estaban allá en Roma. Entonces, hermanos queridos, recuerde que en la clase anterior estuvimos estudiando que Pablo se identificó como apóstol. Y el apóstol
era un llamado por Dios y él se consideró como un siervo del Señor Jesucristo. Y como un siervo de Jesucristo tenía que hacer exactamente lo que el Señor le indicara que hiciera. Y es por eso que Dios llamó a San Pablo al apostolado cuando él se encontró con el evangelio del Señor Jesucristo. San Pablo dijo: fui apartado para el evangelio de Dios. Fue ese hombre llamado para ser un apóstol, un misionero, un enviado a predicar el evangelio al pueblo de Israel y a los gentiles. San Pablo fue el apóstol de todos los apóstoles que Dios llamó. Pablo fue el apóstol principal que tuvo su ministerio con los gentiles. Y ahora veamos, estudiemos, hermano, ese deseo como Pablo tenía de ir a Roma. Lo primero que dice el versículo 8 es que Pablo primeramente estaba dando gracias al Señor por el testimonio, la fe que tenían los romanos, que dice que se divulga en todo el mundo. Si hay algo que los cristianos tenemos que guardar siempre, señores, es el testimonio. Que corra el buen testimonio de nosotros. ¿Por qué? Porque eso habla muy bien de la fe que hay en la vida de cada cristiano que ha entregado su vida al Señor Jesucristo. San Pablo dijo: se oye por toda parte la fe de ustedes. Y por esa razón, Pablo está reconociendo a los hermanos de Roma y también da gracias a Dios por ello. Y además de eso, él dice otra cosa importante. Él pone a Dios por testigo. ¿Por qué? Porque siempre están mencionando a la iglesia de Roma en sus oraciones delante del Señor. Qué bueno. Cuando uno ora, hermano, tiene que ser específico. Pablo dijo: yo siempre lo llevo en mis oraciones a los hermanos de Roma. Usted no puede orar diciendo: Señor, bendice a todos los hermanos. No especifique. Diga: bendice a tal hermano. Bendice a la iglesia de tal pueblo. Bendice al pastor que se llama tal y tal. Y así nosotros, hermanos, vamos a orar de una manera muy específica por lo que Dios nos ha puesto en el corazón. Y cuando pone a Dios por testigo, ¿por qué lo hace? Porque él está seguro de lo que está diciendo. Dios me es testigo, a quien oro, que siempre oro a Dios por ustedes. Pero él le dice el deseo que él tiene. ¿Cuál es el deseo que tiene San Pablo? Él dice: estoy rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Es decir, ese deseo que tenía San Pablo de ir a ese lugar. Hermano, los deseos
La Biblia dice, muy bien, pon tu delicia en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Esos deseos buenos, el Señor, Pablo, estaba orando porque él quería ir a Roma. Uno se pregunta, hermano, ¿usted tiene algún deseo de visitar tal lugar? ¿Tiene un deseo de ir a tal parte? Ore a Dios. Busque la dirección de Dios. Que Dios, hermanos, le puede dar la oportunidad, no en el tiempo suyo, sino en el tiempo de Dios. Pero oiga, Dios, hermano, no contesta la oración como uno quiere, pero Dios contesta la oración. Dice la Biblia que Pablo estaba orando para tener un próspero viaje a Roma. Y yo le pregunto a ustedes, ¿fue próspero el viaje de Pablo a Roma? Ya nosotros estudiamos en clase pasada en el libro, cuando estábamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, toda la pesadilla que tuvo que pasar Pablo camino, navegándose hacia Roma. Lo primero era que los judíos no querían que él fuera. ¿Por qué? Porque lo querían matar en Jerusalén antes de él llegar a Roma. Entonces, para Pablo llegar a Roma tuvo que apelar al César. Pero ¿qué pasa? Que después que apela al César, que navegan hacia Roma, ¿qué pasó? Tuvieron tempestad en el mar y tuvieron que abandonar una nave. Y todo ese trabajo lo pasó. Pero el viaje fue próspero. Bueno, fue próspero porque él tenía el deseo de ir y llegó. Ahora, pasó mucho trabajo. La Biblia dice, hermano, que es menester que con muchas tribulaciones entremos al reino del Señor. Además, lo que predicamos el Evangelio también tenemos que enfrentar adversidad, tenemos que enfrentar dificultad, de manera que porque haya un impedimento o porque haya un problema en el camino significa que eso no sea la voluntad de Dios. Pues no, la voluntad de Dios fue prosperada en el sentido por qué fue. Ahora, ¿cuál era el propósito que tenía San Pablo para ir a Roma? Yo tengo dos propósitos. El número uno, él decía, yo quiero ministrarle un don espiritual. Es decir, Pablo quería ministrar a la gente y por medio de él, por la predicación, por la enseñanza o por la imposición de manos, ministrar un don espiritual a esos hermanos de Roma. Porque como dijimos la semana pasada, no fue San Pablo que fundó la iglesia de Roma, pero él ahora le dice, yo quiero tener algún fruto entre ustedes. Yo quiero ministrarle para que Dios me use, para que ustedes tengan un don espiritual bajo mi ministerio. Además, el otro propósito era confirmarlo en la fe. Fíjese, nosotros no tenemos la confirmación en la fe como la expresa el credo católico o la creencia católica, pero la confirmación en la fe es bíblica, porque mire lo que dice San Pablo ahí, y vamos a leer el versículo otra vez, es el versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmado. Esto es para ser mutuamente confortado por la fe que nos es común
a vosotros y a mí. Miren, hermano, en el primer viaje misionero de San Pablo, que está narrado en el capítulo 13 y 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos ganaron muchas almas, fundaron iglesia, regresaron a Antioquía, y cuando regresaron a Antioquía, dice la Biblia que San Pablo le dijo a Bernabé: mira, vamos a regresar otra vez a la iglesia, a los hermanos que nosotros hemos ganado, para confirmarlo. ¿Qué significa confirmar? Es darse cuenta si la gente están viviendo en la fe que fueron enseñados. Entonces, nosotros, los cristianos, somos confirmados en la fe. ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando perseveramos. Pero como San Pablo no conocía a los romanos, él decía: yo quiero confirmar que ustedes están en la fe de verdad. Ahora bien, la otra cosa que San Pablo le escribe a los romanos es que también le informa su deseo de viajar, pero que había sido impedido o estorbado. Señores, ¿quién lo estorbó? ¿Quién podía impedir que un hombre de la calidad espiritual de San Pablo fuera impedido? Pues sí, San Pablo fue impedido de ir a Roma cada vez que él quería ir. Pero para que nosotros nos demos cuenta quién es el que impide muchas cosas, hermano, en el ministerio, vamos a leer una palabra de Dios escrita por San Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 18 dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Oiga, ¿cuál es el trabajo de Satanás? Estorbar la obra del Señor. Miren, yo he dicho aquí en la iglesia una anécdota de una hermana que era tan fiel a Dios que nunca habló mal de nadie. Y unos hermanos dijeron: vamos a agarrar a la hermana a ver si ella no va a hablar mal de Satanás. Y le preguntaron: hermana, ¿y qué usted cree de Satanás? Usted sabe que todo el mundo lo que dice que Satanás es un perverso, que Satanás es malo, y todos los espíritus malos uno se lo indica a Satanás. Y ella, mirando a la gente fijamente, le dijo: oh hermano, lo que yo creo de Satanás es que él está haciendo su trabajo. Justamente, el trabajo de Satanás es estorbar la obra de Dios. Y por eso San Pablo dijo a los efesios: no deis lugar al diablo. ¿Por qué? Satanás se mete sin que nosotros lo llamemos. Satanás se mete empujando la puerta, quebrando la puerta, rompiendo la puerta. Ahora, si usted se la abre, su estorbo va a ser mayor. Por eso, hermano, la iglesia tiene que orar por sus ministros, por sus líderes, porque somos el blanco preferido de Satanás para estorbar la obra del Señor. Jesucristo
dijo, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Y eso es lo que el diablo quiere, herirnos, impedirnos de que hagamos la obra del Señor. Ok, pero San Pablo le está escribiendo a los hermanos antes de llegar a Roma. Entonces, hermano, él le dice que él quiere viajar hasta Roma porque él se considera un deudor y tiene deseo de pagar esa deuda. Los versículos 14 y 15 nos hablan de esto. Él dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pero el versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Cuál era la deuda de San Pablo? Que no había podido ir a anunciar el evangelio a Roma. Y por eso dice, soy deudor, soy deudor. Ahora, él se considera un deudor y tenía que pagar, hermano, esa deuda. Ahora, tiene la proclama del poder del evangelio. Dice San Pablo, yo tengo que ir a ustedes. ¿Por qué? Porque según los versículos finales que vamos a estudiar hoy, que es el 16 y el 17, lo que nos dicen es, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso es la verdad. Y hay, hermano, tres cosas importantes en esto de la proclama del evangelio que tiene San Pablo. Lo primero que él dice, no me avergüenzo. San Pablo predicó en todos lugares, predicó en los lugares más altos de la cultura griega de ese tiempo, predicó en el Areópago de Atenas, predicó el evangelio y San Pablo iba de ciudad en ciudad. Lo maltrataron, lo apedrearon, le dieron palos, lo azotaron. Y él dice, no me avergüenzo del evangelio. Es más, él escribe a los Gálatas, dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque llevo en mi cuerpo la marca del Señor Jesús. Esa marca física, porque él había sido azotado por el evangelio y él no se avergüenza. Ahora, ¿por qué San Pablo no se avergüenza del evangelio? Por lo que dijo el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 8 versículo 38. El que se avergonzare de mí y de mi palabra, yo también me avergonzaré delante de él en el reino de mi Padre. De manera, hermano, que no debemos avergonzarnos nunca de nuestra fe, de nuestra creencia. ¿Por qué? Porque el evangelio, hermano, es el poder del Señor. Una querida hermana de esta iglesia me dio un testimonio que cuando ella estaba estudiando en la universidad, pasaba un hermano que era un conductor de un vehículo, un carro público. Y cuando él la veía de lejos, le decía, Dios la bendiga, hermana. De lejos, todo el mundo oía. Y ella le decía, amén. ¿Por qué? No se avergonzaban. Pero hay alguna gente que cuando están en cierto lugar le hablan del evangelio y dicen Dios los bendiga y dice gracias y como que no quieren dar a entender que son evangélicos. Señores, no nos avergoncemos del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree. Por eso la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señores, el Evangelio de Jesucristo es lo mejor que ha venido al mundo. Es lo mejor que nosotros hemos podido creer, de manera que no nos avergoncemos. Y lo tercero aquí, hermano, en la proclama de este Evangelio, además de no avergonzarse, porque es el poder de Dios, porque lo tercero es, el Evangelio revela la fe. ¿Por qué? El Evangelio revela nuestra creencia, lo que hemos creído. El versículo 17 dice, así que, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vivirá el justo por su fe. Miren, ese versículo se encuentra en 3 partes más de la Escritura. La primera está en Habacuc 2:4, que dice, aquel cuyas armas no es justa se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La otra cita está en el libro de San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Y oiga lo que dice este versículo. Y que por la ley ninguno se justifica, para con Dios es evidente, porque el justo por su fe vivirá. El primer versículo que leímos nos dice Habacuc que si usted es orgulloso, usted se va a perder, mas el justo por la fe vivirá. Aquí dice Gálatas, nadie por las obras de la ley será justificado, pero dice, mas el justo por la fe vivirá. La otra cita que está en Hebreos capítulo 10, versículo 38, y habla de aquellos que retroceden para perdición de su alma, pero la palabra de nuestro Dios es tan clara, y vamos a leerlo para que nos demos cuenta ya, finalmente ya concluyendo el estudio por el día de hoy, para que nosotros nos demos cuenta que tenemos que vivir por fe y no retroceder jamás. El versículo dice así, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. De manera, hermano, la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe era que San Pablo quería ir para predicarla a los romanos. Estudien desde el versículo 18 hasta terminar el capítulo 1, para que veamos en este estudio bíblico la condición del hombre. Que Dios me lo bendiga y que sigamos disfrutando de este manjar del estudio de la palabra del Señor.